Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Vamos a dar, o buenas tardes. No sé qué hora miras tú la transmisión, pero ahorita vamos a dar tiempo para que se agreguen algunos de nuestros hermanos que están ansiosos ya de comenzar con la palabra del Señor, de buscar, que están ansiosos, despertando temprano para buscarle. Ah, entonces, solo un poquito de tiempo para esperar que se agreguen. Y si ya estás ahí, si no pones un comentario, realmente no puedo ver quién eres, o no puedo decir hola, o no puedo hacer una oración por ti después. Realmente es un poquito raro cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues los invito a que pongan comentarios. Ok, voy a comenzar con oración. Voy a comenzar con la oración y damos tiempo así para que se agreguen algunos de nuestros hermanos, ¿ok? Amado Padre, gracias en esta mañana porque estás a nuestro lado, porque nos das la oportunidad de despertar, de abrir nuestros ojos, porque cada día es una oportunidad nueva, no solo de compartir tu palabra, sino de nosotros y hacer que esa relación contigo sea más íntima, el poder darte más tiempo, el poder permanecer más a tu lado, es lo que nos reaviva, lo que reanima esa llama dentro de nosotros. Y ese es mi deseo para cada uno de las personas, amado Padre, que estén reunidos en esta tarde, en esta mañana o durante la semana, cualquier momento en que esa transmisión sea repetida, seas tú quien esté tocando sus almas, sus corazones, quien despierte en cada uno de nosotros ese deseo de estar más a tu lado, de buscar más de tu presencia, pero sobre todo de buscar más esa intimidad contigo. Amado mío, gracias por redarguirme de pecado, porque eres tú quien me enseña y quien redarguye mi alma, quien toca y quien me dice dónde estoy bien, dónde estoy mal. Gracias porque eres tú quien me guía, quien abre puertas. Pues dice tu palabra que la puerta que tú abres, nadie la cerrará, y la puerta que tú cierras, nadie la podrá abrir. Entonces yo creo que eres tú quien guía mi vida, quien guía mi corazón, quien guía mi vista y mi alma hacia esos propósitos divinos que tú tienes para mi vida. Gracias, amado Padre, por estar a nuestro lado. Esta mañana quiero pedirte que seas tú, a través de tu Espíritu, hablando en mí, a través de mis palabras, que seas tú usándome como ese instrumento que es solo eso, solo un instrumento para llevar tu palabra a otros, para llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Te pido por estos devocionales que hacemos a diario, invitándote a ti, Espíritu Santo, como el invitado especial. Te pido que seas tú llevando este devocional a aquellas personas que lo necesitan, que seas tú tocando sus corazones y depositando en ellos una semilla que dé fruto. A nosotros no nos importa si ellos vienen y recibir ese fruto. Ese fruto es para ti. Nosotros no somos quienes va a cosechar más la mayoría parte del tiempo, pero deseamos, Padre, que esas semillas den fruto, que seas tú llevándolos y atrayéndolos hacia ti. Gracias por permitirnos estar aquí y ser un instrumento, no solo a mí, sino a los pastores, a Lucila y Julián y a Javier y a Fabiola, que tanto les bendices. Gracias, amado Padre, por estar a nuestro lado. Y esta mañana pues nos ponemos en tus manos y nos gozamos con tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues amén, amén, amén. Okay, buenos días a todos. A la pastora Lucila, buenos días. A Javier, buenos días. Al pastor Julián, buenos días. Buenos días, madre. Ya están, hay alguien más ahí, pero no puedo ver, no puedo ver quién es, pero pues buenos días a todos. Si no ponen un like o si no le ponen un buen día o algo, no, aunque sea un puntito, no puedo ver quiénes son. Entonces, pero bienvenidos. Manuel Romo, buenos días, buenos días. Entonces, pues el tema de hoy está muy lindo.
Ese, para variar, me gustó. El Señor parece que Él escoge los temas que nos van a tocar a cada uno, ¿verdad? Entonces el tema de hoy se llama desvíos divinos. Me gustó mucho, ahorita vamos a ver por qué. Voy a leer primero lo que es el devocional y luego voy a leer la escritura, ¿ok? Lo voy a hacer, me gusta variar a veces. Dice, bueno, para que no se sientan mal los que ocupan lentes, ¿verdad? Dice, a veces nos resulta difícil escuchar no, ahora no, de parte de Dios. Al inicio de mi ministerio surgieron 2 oportunidades de servicio en iglesias, pero ambas puertas terminaron cerrándose. Después de estas 2 desilusiones surgió otro puesto. Y esta vez me seleccionaron. Con ese llamado ministerial vinieron 13 años de trabajo pastoral que impactó muchas vidas. 2 veces en Hechos 16, Pablo y sus colaboradores recibieron la guía de Dios primero. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ellos no lo sabían, pero Dios tenía otros planes para su obra y sus obreros. Su no a los planes anteriores los llevó a escucharlo y a confiar en su guía. ¿Quiénes no se han lamentado por lo que al principio parecía una pérdida dolorosa? Nos hemos sentido heridos cuando no obtuvimos determinado trabajo, cuando una oportunidad de servicio no se materializó, cuando una relocación terminó en la nada. Aunque estas veces pueden pasarnos, el tiempo suele revelar que esos desvíos divinos son los que el Señor usa en su gracia para llevarnos a donde Él nos quiere. Y estamos agradecidos. Dice la pequeña oración aquí, dice, Padre, te alabo porque en tu sabiduría sabes cómo dirigir mi vida. Y las preguntas aquí para dejarnos pensando, dice, ¿qué lamentaste no tener para luego dar gracias de no haber obtenido eso que deseabas? ¿Cómo fomentó eso tu confianza en Dios? Okay. Las preguntas, pónganse a pensar. Ahora, aquí la lectura está en Hechos 16, de 6 al 10. Entonces la voy a leer y ahorita vamos a ver. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Okay. Entonces, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que has tenido tus planes, tú tienes tus planes y de pronto cambian? Tú tienes todo planeado. Vamos a hacer cuando estamos pequeños, cuando estamos chiquitos. Una niña, yo quería ser princesa. Luego quise ser diseñadora. Después quise ser pintora, artista, pintar. Quería ser poeta. Quería ser doctora. Quería ser... me puedo ir con una lista grande. Pero tenía yo que 6, 7 años, quizás un poquito menos, cuando empecé a hacer las vestidos para mis muñecas. Luego para las muñecas de mis amigas, de mis primas, más que nada de mi hermana. Estaba yo muy pequeña cuando yo comenzaba con cuando tenía esas aspiraciones. Luego crecí y
pues vi la realidad es que no podía yo, bueno, en aquel entonces no se veía muy seguido que alguien se fuese a estudiar fuera de la ciudad. Casi todos nos quedábamos y estudiábamos en la ciudad. Y las carreras que habían, esas las que estudiábamos. Entonces, estoy muy agradecida por el tiempo por la oportunidad que tuve de estudiar, verdaderamente, aunque no era lo que yo había deseado, ¿verdad? Pero ahí fue ¿cómo se dice? Un enfrentamiento con la realidad. Luego va uno creciendo, y luego dije, ay, mira, un día me voy a casar, ya estás con tus amigas planeando tu boda. Tienes 13 años y estás con tus amigas planeando tu boda. Estás, ni siquiera te pones a pensar con quién te vas a casar. Tú planeas todo en tu cabeza. Eran los tiempos de antes. Yo sé que a hoy se les enseña diferente a las muchachas, pero es como nuestros planes van cambiando, ¿no? Es a donde quiero ir. Entonces, hoy me voy a casar, voy a vivir casada para siempre, voy a tener hijos, y mis hijos van a ser bien obedientes. Nunca pensé en nietos, realmente nunca, mi mente nunca fue más allá de ser mamá. Pero yo quería casarme y durar casada para siempre. Y pues viene la realidad. Terminé divorciándome del padre de mis hijos y y terminé en un país a donde me fui sin hablar el idioma, donde me fui pues era yo sola, no tenía papeles, estaba ilegal. Era muy difícil. Pero realmente eso, si te pones a pensar, aparentemente hasta ahí mi vida no tenía mucho propósito, ¿verdad? Porque todas las cosas que yo había soñado fueron truncadas. Realmente yo fui una persona con un carácter muy difícil, y bendiciones para mis padres, porque recuerdo que alguna vez mi padre me dijo que me tenía miedo a mí. Tenía miedo a mis reacciones, tenía miedo a lo que yo iba a decir cuando yo contestaba. Yo era cruel, era muy dura. No solo con mis padres, realmente con mis padres es con quien fui más difícil. Y gloria al Señor porque me ha permitido restaurar esa relación, ¿verdad? Pero fui una joven muy difícil y crecí. Y ahora que si nos podemos a ver mi vida desde el punto de vista divino, tomó el sacarme de mi familia y traerme a un país extraño, traerme a un país donde yo no podía dar mi opinión, donde yo tenía que quedarme callada. Aprendí lo que es la humildad, en el sentido de yo era prepotente en mis acciones, yo era prepotente en todo, y el Señor me aterrizó de plano, o tú mías o tú millas, ¿verdad? Recuerdo que cuando recién me mudé a Estados Unidos, vivía en un lugar donde, vivía con un primo, y mi primo pues rentaba, él con otras personas rentaban un cuarto y vivían con una familia. Entonces la muchacha me permitió quedarme ahí, la señora, pero yo dormía en el piso. No había alfombras, yo dormía en el piso. Había un sillón ahí y un día me atreví a dormir en el sillón, y se molestó muchísimo. Y entonces aprendí lo que era humildad, porque si no dormía ahí me iba a quedar en la calle. Yo no tenía amigos ahí, tenía un primo, pero también las manos de él estaban atadas. Y así, o sea, así fue poco a poco. Cuando salí de esa casa, alguien más, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, ella y su esposo tenían un cuarto extra, una camita extra, porque el cuarto estaba lleno de cosas. Ellos compraban cosas para llevar a vender a Estados Unidos, a México digo, pero tenían una camita, había espacio para una camita, y ahí me quedé durmiendo hasta que pudimos mi primo y yo rentar un lugar. Pero realmente fue un aterrizaje tremendo para mí, fue un aprender constante. Entonces no fue hasta que
todo ese ego y todo eso se fue, o trabajé con él, o el Señor lo quitó, o lo que ustedes quieran, como ustedes quieran decirle. Fue hasta entonces a que el Señor llega a mi vida. Entonces, cuando Él trabaja en mi vida, entonces empecé yo a ver que cada cosa tenía un propósito. Hay una historia antes de llegar a las historias que de las escrituras, quiero platicarles algo. Hay una predicadora, bueno, no es tanto, no es pastora, ella es como entre mezcla de predicadora, predica mucho la palabra y tiene una palabra tremenda, pero lo hace de una manera diferente a un predicador natural, regular, porque ella puede repetir sus prédicas en diferentes partes, pero es difícil de explicarlo. Pero ella se llama Priscilla Shirer. Y ella hablaba, esa mujer tiene una voz tremenda para cantar, muy, muy bonita. Y ella platicando una vez, ella hablaba de cómo el plan de ella era unirse a uno de esos coros grandes, maravillosos. No lo estoy contando exactamente porque hace rato que le escuché esa historia, entonces, pero no quiero mentirles, ni tampoco quiero exagerarles, pero esa mujer tiene una voz tremenda. Entonces ella fue aceptada en una de esos coros universidades o de esos grandes, y de alguna manera ella fue aceptada, ¿verdad? Entonces de alguna manera de pronto no se pudo realizar, no pudo ir, no sé qué, y no da muchos detalles ella al respecto, pero ella no pudo asistir a ese lugar donde ella había sido aceptada. Luego, ella tenía un esposo, un novio muy guapo, y ella soñaba con casarse con este hombre, y realmente terminó, ya estaba comprometida y terminaron. Y sucede que ella termina casándose con otro hombre, y ella misma dice, si yo me hubiese casado con el primero, yo no estaría aquí ahora. Ese segundo hombre con el que ella se casó tenía un ministerio. Ese segundo hombre era un hombre, ¿cómo se dice? Muy, muy aferrado a la palabra del Señor. Era un hombre que creía y vivía lo que el Señor le decía. Y todavía hasta la fecha, cree y vive. Tienen un ministerio juntos. Y es algo muy grande. Y ella misma ve, ahora ves como ella llena las arenas, llena estadios, va a iglesias. Aquí se usan mucho las mega iglesias, en Houston más que nada. Pero ella va ahí y va llena iglesias y todo, pero los mensajes de ella son tremendos. Tú sabes cómo el Señor, te das cuenta cómo el Señor la está usando. Y ella misma reconoce que si el Señor no hubiese cambiado su vida, ella tenía unos planes de ir hacia un lado y el Señor de plano los truncó. Y ella por un tiempo se sintió, ¿cómo se dice? Se sintió decepcionada. Pero cuando se dio cuenta que el Señor ya tenía un plan divino para ella, ella aceptó el plan que el Señor tenía y lo desarrolló, se enfocó en él, y ahora el Señor la está usando en gran manera. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Antes de ir ahí, quiero saludar un poquito. Vi a Victoria, que está por ahí. Hola Victoria, buenos días. Está Karen Quintana, buenos días. Veo que hay más personas, pero si no le ponen comentario no voy a poder ver a quién está ahí. Así que, pero de todas maneras, buenos días, bienvenidos. Gracias por la oportunidad de estar en su casita el día de hoy, por levantarse temprano, buscar al Señor, y espero que Él me use para que ustedes escuchen su palabra. Entonces, ¿a dónde quiero ir aquí? Cuando estaba escuchando las escrituras, hay varias historias a mí que me han gustado muchísimo. Y hay tres hombres particularmente que me han gustado.
una de las cosas, primero vemos a David, vemos a Moisés y vemos a Pablo. ¿Okay? Entonces aquí creo que separé una escritura. Primero, David. David, no les voy a leer todas las escrituras porque sería para variar, ¿no? Yo en mis escrituras. Pero recordemos cómo David, el plan, bueno, no sé si tenía un plan para su vida, pero realmente David era un pastor de ovejas, era un muchacho humilde y no creo que él en su vida se haya puesto a pensar, un día voy a ser rey, voy a adorar al Señor y le voy a alabar para ser rey algún día. ¿Verdad que no hablan mucho las escrituras de lo que él pensaba cuando niño, cuando era joven? Pero no creo, pero él era valiente y obediente, ¿verdad? Entonces el Señor cambia su vida drásticamente y que termina siendo rey, aunque al final cometió muchos errores y se arrepintió de todo esto, pero nos damos cuenta de cómo el Señor puede transformar nuestras vidas. Nosotros tenemos un plan o aceptamos porque a veces la familia nos dice, no, pues es que tú vas a hacer esto y uno lo acepta como un hecho. Por eso tenemos que tener cuidado cuando le decimos a nuestros hijos, no, es que eres un necio, eres un terco, eres un aferrado. Estamos declarando cosas en ellos, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, en la vida de David fue muy drástico el cambio. Obviamente que fue un proceso grande, fue un entrenamiento tremendo por el que lo llevó el Señor, y podemos verlo en las escrituras una y otra vez. O sea, David es uno de los hombres a quienes se menciona tanto en la Biblia, pero es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de amor, y también es un ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿verdad? Cuando comete su error y se fija en aquella mujer. Entonces, pues es un ejemplo de cómo nuestra vida se transforma, cómo nuestra vida cambia a través del obedecer o no al Señor. Y a veces, aunque no nos demos cuenta, porque no creo que David se haya dado cuenta de que el Señor ya había comenzado el proceso cuando él va y se enfrenta a Goliat. Pero pues ahí está el cambio. Entonces, vemos también a Moisés, y aquí tengo la escritura donde tengo a Moisés. Hay muchos, ¿verdad? Pero estos son los que más me han gustado a mí. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recordemos que en aquel entonces el rey había decretado que todos los niños que nacieran entonces tenían que ser, ¿no? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tenía una opción. Él pudo haber tenido la opción de seguir siendo hijo de la hija de Faraón. Él podía haber sido, ¿no?, de alcurnia, vamos a decir, allá se codeaba con los ricos, con Faraón. Y él decidió que él no quería hacer eso. Entonces, él escogió ser maltratado. Ahí vemos un cambio también de lo que es cómo el Señor, a través de su obediencia, también transformó, le dio un propósito divino a su vida. Entonces fue a él a quien el Señor usó para liberar a su pueblo de Egipto. Tremenda palabra, ¿verdad? Perdón, necesito café. Pero le puse tapadera y no. Ay, qué rico café. Luego vemos a Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo primero se dedicaba a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Él era un hombre estudiado, era un hombre que había estudiado con los grandes de aquel entonces, ¿no? Estudió muchísimo, hablaba varios idiomas, era un hombre inteligente. Sin embargo, se dedicaba en su
amor por el Señor, él lo estaba siguiendo de manera equivocada, pero viene el Señor y le cambia la vida. Viene Jesucristo, le hace el llamado y lo cambia. Entonces el Señor le da un propósito divino también. Entonces, podemos ver cómo Pablo trajo a mucha gente para el Señor, cómo Pablo vivió una vida completamente transformada. De ser el perseguidor, terminó siendo perseguido. Así también en nuestras vidas podemos ver, si nos podemos ver hacia atrás. Honestamente, cuando vemos hacia atrás en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado en no estar con aquel lamento de, ay, lo que yo hubiese podido hacer y el Señor, ¿para qué me llamó? Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Lo más importante en la vida de un cristiano es que entendamos que hay un propósito divino para nuestras vidas. Tenemos que entender que el Señor nos ha llamado, que Él nos habla personalmente, Él te habla a ti, me habla a mí. Muchos de los cristianos, la realidad es triste, es muy, muy triste, porque nos damos cuenta que muchos de los cristianos no entienden su propósito. Muchos de los cristianos de hoy día se dejan llevar por lo que es el mundo. Tengo que tener, tengo que comprar, tengo que hacer. Pero realmente no nos ponemos ¿cómo se dice? A poner en una balanza qué es lo que realmente importa. ¿Ganar más dinero o estar con el Señor? Confiar en Él. Y no digo que no tenga uno que ganar dinero, porque tiene uno que comer, ¿verdad? Pero realmente es realmente por necesidad o por avaricia que lo estamos haciendo. Y en el hecho de que tú te pongas, te dejes llevar por tus planes, un día voy a tener una casa de 2 pisos, voy a tener una casa grande, voy a tener tantos carros, tanta ropa, voy a tener esto, voy a hacer aquello. Y no está en el plan del Señor, créeme que te vas a frustrar. El Señor no quiere que te enfoques en eso, no quiere decir que nunca los vas a tener. No quiere decir que nunca los vas a tener. Quiere decir que si nos enfocamos en lo que el Señor tiene para nosotros, Él nos va a proveer de todo aquello que vamos a ocupar para llegar a eso. Entonces, el asunto aquí es encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Me recuerdo cuando comenzamos con este devocional, empezó mi hermano y los pastores Lucila y Julián con el libro que se llama Una vida con propósito. Fue uno de los primeros estudios que dieron en este devocional en la mañana, y fue tremendo para mí el comenzar a descubrir y a ver que Dios tenía un propósito para mí, que el que yo naciera no fue casualidad, el que yo naciera no fue algo a la deriva, no fue un accidente. Yo nací con un propósito divino. Cuando yo entendí eso y empecé a hacer ajustes, yo no tengo idea todavía. Estaba hablando con la pastora el día de ayer, y le decía, pues yo no tengo idea exactamente cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero sé que hay un propósito para mi vida. ¿Qué es lo que hago mientras el Señor me revela ese propósito? Lo que yo hago es prepararme, tratar de aprender escrituras, tratar de pasar más tiempo con Él. Siempre trata de ser obediente, de llevar su palabra, de llevar a cabo lo que es la gran comisión. Hago la aclaración. La gran comisión es un mandamiento de Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Es el llevar su palabra a otros, a ser discípulos. A eso se nos mandó. A todos tenemos ese mandamiento. Entonces es importante que si tú
si está dentro de ti el querer conocer, el querer saber cuál es ese propósito del Señor para tu vida y todavía no lo sabes, pues comienza a orar. Comienza a orar. Yo tengo 3, 4 años todavía orando, todavía no sé cuál es el propósito, pero una de las cualidades es el ser obediente. A veces el Señor nos prepara para el siguiente paso y cuando estamos siendo obedientes, persistentes, constantes, es cuando viene el crecimiento, que a pesar de que yo no sé qué es lo que está, cuando Él abra esa puerta, qué es lo que va a haber detrás de esa puerta, el saber que esa puerta se va a abrir porque Él la abrió, porque es hacia donde quiere que yo vaya. Entonces, pero porque estoy siendo obediente, porque estoy en oración constante, porque estoy leyendo las escrituras, porque estoy estudiando, porque estoy compartiendo su palabra, porque yo trato de ser obediente incondicionalmente, porque no, cuando Él me manda a hacer algo, trato de no buscarle, ¿cómo se dice? Pretextos. Hay mucha escritura al respecto y realmente la tengo aquí, pero es demasiada, demasiado. Ah, eh, Confianza en el Señor. Comenzamos por ahí, por confiar en el Señor. Buenos días, Chabelita. Veo varias gentes ahí y ustedes disculpen que no los salude, pero realmente no puedo ver quiénes son. A los que ya saludé son las personas que puedo ver. Pero no todos. Bueno, pues sí, continúo. Comunión con Él en oración. No es una oración. A veces hablaba la semana pasada con algunas personas y hablábamos de la oración, hablábamos de qué tan importante. No nomás es venir, ay Dios mío, bla, 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 bla. Hablábamos también de la semana pasada de entablar una comunicación con Él. Es no solo venir y decir y hablar, sino de el pararnos a escuchar, el detenernos a escuchar lo que Él nos está diciendo. Si realmente sientes tú que tu vida está en sequía, que está, realmente a mí me sucedió y voy a platicarles esta experiencia. Cuando hicimos el ayuno de los 21 días, se siente tremendo, ¿no? Se siente tremendo el Señor, se siente su fuerza, puedes ver lo que Él está haciendo a tu alrededor. Pero yo terminando el ayuno entré en una sequía tremenda. Y se siente más porque después de haber sentido por 21 días la presencia del Señor de manera muy fuerte, empecé a sentirme agotada, empecé a sentirme muy, muy cansada y y tuve que volver a ayunar porque en esos momentos cuando tú te sientes así, cuando te sientes que te estás despegando del Señor, uno de las cosas que yo tengo muy claras dentro de mí es el que yo no quiero separarme de Él. Yo no quiero alejarme de Él porque realmente ya estuve alejada de Él por mucho tiempo y no me gusta. No me gusta quién soy cuando Él no está en mí. No me gusta quién soy ni los planes que hace en mi mente cuando mis planes no son seguirle a Él. Entonces, yo le pido al Señor muchísimo que haga lo que tenga que hacer, pero que no permita que me aparte de Él. Entonces hablamos de esa sequía. Pero hay algo que el Señor siempre me ha traído a la mente y es el propósito divino que Él tiene para mí. Independientemente, como les digo, de lo que yo piense o de lo que yo sienta, yo sé que ese propósito es real. Quizás yo todavía no lo sepa, pero Él sí lo sabe. Entonces, el plan que Dios tiene para nosotros es un plan eterno. Algo que me gusta mucho es bien sencillo. Hay un plan. Y ese es el plan de salvación. ¿Qué sucede cuando tú recibes a Cristo? Tú eres salvo. Entonces, el plan más grande del Señor es que regresemos a Él.
Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos salvación a través de Él. Pero no, no se queda todo ahí. Tenemos que aprender a ser obedientes, ¿verdad? Um, hay, hay, uh, hay, hay mucha escritura que me ha estado llegando últimamente, que ha estado, y la que hablaba ayer con la pastora, le digo, lo que me ha llegado más en estos días es aprender que dice la palabra, es en Proverbios, creo que es 3, 5 y 6, dice, confiar en el Señor de todo corazón, y no en tu propia sabiduría, reconociéndole a Él en todos tus caminos, y Él allanará tu morada. ¿Por qué me gusta este versículo? ¿Por qué me llega tanto? Me llega porque realmente yo estaba tratando de memorizar escrituras, estaba tratando de leer y leer y leer y leer las escrituras, de leer libros y más libros. Me gusta muchísimo leer, mucho. Tengo bastantes libros, pero no tenía yo el motivo verdadero, el motivo correcto. Yo seguía al Señor y lo sigo, pero yo quería llenarme de conocimiento y no de sabiduría. La sabiduría viene del Señor, viene de Él. Y obviamente que sí es importante que nos preparemos y realmente estoy tratando de prepararme para lo que sigue, para lo que viene. Pero lo principal es el hecho de que estoy aprendiendo a confiar, que no es lo que yo sé lo que importa, sino lo que Él sabe, lo que Él me da para ustedes. Yo trato verdaderamente de prepararme con escritura, trato verdaderamente de prepararme para estar aquí los lunes en la mañana. Yo siento que lo que yo hago es más como un monólogo, pero es un compromiso porque ya se los he dicho muchas veces, es a través de este devocional que el Señor comenzó a abrir mis ojos y que yo llegué a Él verdaderamente a abrir, porque yo ya la había recibido hace mucho tiempo en mi corazón, pero yo no había entendido el propósito de mi vida. No fue hasta que yo entendí ese propósito que mi vida comenzó a cambiar, porque yo entendí que había un propósito para mi vida, pero aunque aún no sé exactamente cuál es, realmente lo que sé es que me estoy enfocando en ese propósito, me estoy enfocando en prepararme lo mejor que pueda. Ahora estoy tratando de aprender escrituras y créanme, la diferencia es esta. Traté de aprender escrituras anteriormente y no pude. Me costaba muchísimo trabajo. Y por eso tengo las escrituras aquí alrededor de mi recámara en las paredes, porque me resultaba más fácil ponerla ahí y cuando estoy orando venir, mirar la escritura y orar, usar esa escritura en mis oraciones. Pero realmente cuando yo entendí que había un propósito y me enfoqué en ese propósito, ahora me estoy preparando con escritura para ese propósito. El asunto es, ahora me está resultando más fácil aprender. Vamos a decir así, no sé si alcance a ver, estas son escrituras que tengo para memorizar. Obviamente que no estoy aprendiendo, no me las voy a memorizar de un día para el otro. Pero lo que yo hago, una vez que mi escritura ya me la aprendí, la quito de aquí y ahora la pongo en la pared. Quité muchas escrituras de mis paredes por esa razón. Porque aunque cada escritura que está en mis paredes las utilizo para mis oraciones, quiero que cada
cada escritura que esté ahí tenga un significado, que al menos haya yo intentado el aprender más de la palabra. Recordemos que la palabra es una espada de dos filos. La palabra del Señor es lo que nos da fuerza, es nuestro escudo. Cuando hablábamos ahora de lo que es el ser soldados de Cristo, ahí tienes un propósito. Sé soldado de Cristo. Acuérdense que al ejército nos unimos voluntariamente. Y yo le ofrecí a mi Señor unirme a ese ejército. Todavía no me ha llegado la carta, pero yo ya fui aceptada. la carta de aceptación, ¿verdad? Pero yo me considero parte de ese ejército porque yo lo decidí. Aquí cuando alguien se va a unir a los Marines, al Navy o al Air Force, lo que sea, ellos tienen que pasar una solicitud, tienen que pasar un examen, tienen que hacer todo eso y luego son aceptados o no. Afortunadamente para nosotros, cuando estamos pasando el examen para unirnos al ejército del Señor, Él mismo es el que nos está preparando. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, híjole, ya se me está haciendo tarde. Pero, pues básicamente, lo que esta lección es para que nos sentemos en un momento en este día, si tienen tiempo. Tómense su tiempo para pensar. ¿Qué clase de planes tenías tú? Y cómo Él te movió de un lado a otro. Y si no fue así, ¿qué clase de planes tienes ahora para tu futuro? ¿Los has traído ante el Señor? Tráeselos a Él. Pregúntale a Él, ¿es esto? Mira, este es el plan que yo tengo. ¿Es esto lo que tú tienes para mí? ¿Es esto lo que tú deseas que yo haga? Muchas veces el Señor nos bendice con los planes que tenemos. Cuando van de acuerdo a lo que Él está haciendo para nuestra vida. A veces ponemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, ponemos nuestro trabajo, ponemos todo antes que a Él. No le preguntamos. A mí me hablaron de mi trabajo anterior y realmente me gustaba mucho lo que hacía. Era un poquito traumante, pero me gustaba lo que hacía. Era como un servicio constante. Pero este nuevo trabajo que tengo me permite tener la libertad de levantarme a esta hora, hablar con ustedes. Me permite tener la libertad de no trabajar sábados y domingos, de tener el tiempo libre en las tardes y poder llevar su palabra, poder tener los discipulados con otras personas. Entonces he estado tratando de adaptarme a lo que el Señor está haciendo en mi vida, a tratar de ver lo que Él está haciendo. Entonces, poco a poco vamos transformando nuestra vida. Pues no somos nosotros, es Él realmente, pero realmente es importante que nos sentemos a analizar hacia dónde iba yo con mi vida y dónde está. A mí me sirvió dónde estamos ahora. A mí me sirvió porque vi realmente, no me voy a poner como un monstruo, ¿verdad? Pero realmente yo era tremenda. Y me recuerdo que siempre se me quedó muy grabado cuando mi papá me dijo que tenía miedo a hablar conmigo. Pero hace muchísimos años, quizá él ni se acuerde ya, porque hace muchísimos años, yo tenía como que 15 años cuando me dijo eso. Imagínense. Tremendo, ¿verdad? Buenos días, creo que ya le dije Chabelita, buenos días, a Mario Coronado, Rosa María, buenos días, se veía muy guapa ayer, buenos días. Entonces, pues ese es, no se me van a marear, es que tengo la base de mi teléfono, cuelga el teléfono y si muevo el escritorio se mueve así que a lo mejor se sienten medio mareadones cuando ven la imagen, pero es que mi teléfono está colgando. Entonces, hoy quiero invitarlos a que se tomen su tiempito y vean
cómo el Señor ha estado obrando en sus vidas, cómo el Señor ha ido guiándolos hacia Él, cómo Él ha cambiado sus vidas. O los invito a que vean dónde están ahora y le pregunten a Él hacia dónde quieres que yo vaya. Quizás Él te lo revela inmediatamente, quizás no, pero sé, a ti, tú personalmente, sé que el Señor tiene un propósito divino para ti, tiene un propósito especial. Tú no fuiste un accidente, tú no naciste en este mundo por accidente, tú viviste la vida que has vivido porque el Señor va a usarte de una manera maravillosa. Yo siempre, como le digo a mi mamá, a mí si el Señor me usa aquí en mi casa, me trae nombres a diario para que yo simplemente me arrodille a orar por otros, es más que suficiente para mí. Si eso es lo que Él cree que yo puedo hacer, si Él para eso es para lo que yo he sido llamado, lo voy a hacer feliz. El interceder por otros es algo que es uno, como le decía a la pastora ayer, interceder es uno de los trabajos, de los ministerios en las iglesias que la gente menos busca y es el que más se necesita. Entonces hoy quiero invitarlos a eso, a que analicemos nuestras vidas, a que veamos y preguntémosle al Señor hacia dónde Él nos quiere, qué tanto nos quiere usar. Créeme que Él tiene un ministerio muy especial para ti, para cada uno de ustedes. Entonces, cualquiera que ese sea, recíbanlo con amor, preparémonos cada día para eso. Aunque no sepas todavía cuál es, sé que hay un llamamiento para ti, sé que hay un propósito divino. Entonces, enfócate en eso y no en el futuro. Enfócate en los planes que el Señor tiene para ti y todos los demás planes van a ponerse, ¿cómo se dice? Ser como un engranaje, van a engranar perfectamente. Entonces, gracias por recibirme el día de hoy, gracias por invitarme a sus casas, por tomarse un cafecito conmigo. Y pues los invito a que esta semana, este día, lo compartan, encuentren con quién compartir, ya sea una sonrisa, ya sea una palabra o ya sea un abrazo. Pero compartamos algo de lo mucho que el Señor nos ha dado y hagámoslo con alegría, con el conocimiento de saber qué maravilla que nosotros le encontramos a Él, qué maravilla saber que somos parte de su plan divino. El propósito de Jesucristo venir a esta tierra es que nosotros fuésemos redimidos y salvados, y su propósito fue llevar abrir ese camino entre nuestro Padre y nosotros, esa vamos a decir puente entre nuestro Padre y nosotros. Ahora podemos ir a través de Jesucristo y hablar con Él, ¿verdad? Tenemos el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Permitámonos darnos el tiempo de escucharle y busquémosle más en intimidad para que sea Él quien dirija nuestras vidas y que abra nuestros ojos. Entonces voy a hacer una oración y nos vamos a despedir y gracias una vez más por recibirme en sus casas. Amado Padre, gracias esta mañana por el honor y la gracia de haber recibido de tu Santo Espíritu, porque podemos sentir tu presencia. Gracias porque eres tú quien nos guía, quien nos enseña, porque eres tú quien está aquí a través de tu Espíritu, guiándonos, poniendo esa semilla en nuestros corazones y permitiendo que esa semilla crezca a través de que la regamos más y más con tu palabra. Gracias, amado, por habernos dado este regalo maravilloso que es el haber enviado a tu Hijo a esta tierra para que Él pagase por nuestros pecados, para que llevase nuestras enfermedades a aquella cruz. Gracias, amado Padre, por abrir nuestras mentes, nuestros corazones, porque eres tú quien lo hace. Gracias, amado Padre, porque ya no estamos solos.
porque a veces a pesar de que tenemos un esposo, hijos, a veces a pesar de que tenemos familia, que tenemos trabajo, a veces llega el momento en que sentimos esa soledad, esa lejanía del mundo, pero podemos y sabemos que venimos ante ti, que nos refugiamos, que buscamos ese rinconcito donde podemos tener esa privacidad contigo y podemos, nuestras fuerzas son renovadas, nuestro espíritu es renovado y nuestros corazones son corazones nuevos. Gracias, amado Padre, y te pido esta mañana que bendigas a cada una de las personas que están presentes, que seas tú bendiciendo sus caminos, sus ministerios, que seas tú bendiciendo sus alacenas, que tu reino sea en mi casa y en su casa, que sea tu voluntad en mi vida y en sus vidas. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues amén, amén, amén. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Hay que compartir una sonrisa, hay que permitir que sea el Señor quien transforme nuestras vidas a través de sus palabras. ¿Ok? Bye. Me compré esta para pagarlo y no sé cómo usarlo. No sé cómo usarlo.